Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Saludos hoy miércoles a todas las personas que nos escuchan. Bueno, de igual manera el Evangelio del día de hoy viene con 2 apartados. En el primer apartado, Jesús escoge a los 12 apóstoles y les da poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades. En la segunda parte, Jesús los envía y los envía con algunas instrucciones. Dice: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. También en algún momento Jesucristo va a mencionar que quien quiera que rechace a estos apóstoles, ellos salgan, se sacudan el polvo de sus sandalias y salgan de ese pueblo. Si no quieren recibir el mensaje, no se lleven tampoco nada de ese lugar, ni el polvo. Los apóstoles primeramente tienen que trabajar con el pueblo de Dios, aquel pueblo al cual se había manifestado Dios y había hecho una promesa. Sin duda el pueblo judío se encuentra esperando el reino de Dios, pero no lo han visto, no lo reconocen. Por eso Jesús envía a estos apóstoles para que les avisen que el reino de Dios ya está. Creo que aquí el problema está cuando uno no quiere reconocer, cuando uno no quiere ver la manifestación de Dios en nuestros ambientes, en nuestra vida. Nos cerramos. Y como ya hemos mencionado en algún otro momento, el reino de Dios, cuando llega a la vida de cada uno de nosotros, hace que desaparezca cierto tipo de situaciones que nos producen malestar. Pareciera ser que estamos sufriendo. Cuando hay injusticia, cuando hay maldad en el corazón, la persona sufre y por lo tanto uno no puede vivir en paz. Eso es cuando no se está viviendo dentro del reino de Dios. El reino de Dios, como ya lo hemos mencionado muchas veces, es como lo describe San Pablo en la carta a los Romanos 14, versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ni dudarlo tantito que también en tiempos de Jesús, esto de la injusticia, esto de la maldad en el corazón se daba en los hombres, porque creo que lo traemos desde hace miles de años. Ahora, Jesucristo viene a hacer una solución a ese tipo de problemas, porque cuando hay injusticia, la maldad del hombre se encuentra centrada en su corazón. Necesitamos pues abrir nuestro corazón
a Dios para que Él venga a sanarlo. Ahora vámonos a decir algunas preguntas que pueden servirnos para la reflexión de este Evangelio. En la primera parte, entonces, encontramos cómo Jesús escoge a 12, pero los envía, les da autoridad de expulsar espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ya envía a los apóstoles. No vamos a dejar ese envío solamente apegado a lo que son los apóstoles. Jesús también nos puede dar esa capacidad para poder sanar las dolencias, para poder curar a los demás, curarlos de sus odios, curarlos de sus rencores, curarlos de sus egoísmos y soberbias. Porque sin dudarlo podemos decir que cuando uno tiene arraigado esto en el corazón, uno sufre, uno tiene como una enfermedad, uno tiene como una dolencia, y por qué no decirlo, un espíritu impuro que no pertenece al hombre en sí, pero uno lo tiene ahí arraigado en el corazón. Nosotros, encomendándonos a Dios, podemos hacer que salga esto, sin necesidad de ser un clérigo, es decir, un sacerdote o una religiosa. Dios nos envía y nos da también la capacidad para poder ayudar a otros y liberarlos de estas condiciones difíciles, que no solamente hace que la persona se encuentre insatisfecha, infeliz, sino que también hace que los demás estén de esa forma, insatisfechos e infelices. Ahora vendrá la pregunta: ¿te has acercado a Dios para poder llenarte de Él y después ayudar a una persona que tiene odios, resentimientos, egoísmo, orgullo, soberbia? ¿Has hecho algo para que esta persona sane espiritualmente? ¿Has llevado un mensaje de paz? Porque lo que hace aquí el Señor es escoger a unos. Ya te ha escogido a ti, y si estás escuchando este mensaje es porque Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. Ahora te está dando también una facultad de poder sanar a otros que están sufriendo de espíritus impuros, que están sufriendo de enfermedades del corazón, enfermedades del espíritu. Gente totalmente amargada, sumergida allí en su egoísmo, en su soberbia, que no quiere dar un paso atrás. Y tú y yo podemos hacer algo por estas personas, llevarles un mensaje que pueda cambiarles o pueda darles otro giro en su vida, que puedan ser mejores. Ahora, preguntémonos, ¿lo hemos hecho? ¿Estamos realmente ayudando o llevando el mensaje de Dios a estas personas que sufren? Vámonos a la segunda parte. En la segunda parte, envía específicamente a los apóstoles al pueblo de Israel. Les advierte: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren a los pueblos de Samaria. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Claro, para poder anunciar el reino de los cielos, lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es vivir el reino de los cielos, porque no hay otra manera mejor de anunciar el reino de los cielos que con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivirlo. Necesitamos pues mucho de la ayuda de Dios para que todo esto se vaya manifestando poco a poco. Pidámosle que nos ayude, que nos limpie y que nos purifique, y que también pues nos fortalezca para salir de aquellas cosas que podemos tener nosotros muy arraigadas en nuestro corazón. No vaya a ser que tengamos también nosotros este tipo de enfermedades
y que al final también estemos haciendo sufrir a otros. Con Dios todo se puede. Y si nosotros estamos pasando por esos momentos difíciles, Dios es tan poderoso que viene a sanarnos y a curarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder. Lléname
Vamos a decir algunas preguntas que pueden servirnos para la reflexión de este Evangelio. En la primera parte, entonces, encontramos cómo Jesús escoge a 12, pero los envía, les da autoridad de expulsar espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ya envía a los apóstoles. No vamos a dejar ese envío solamente apegado a lo que son los apóstoles. Jesús también nos puede dar esa capacidad para poder sanar las dolencias, para poder curar a los demás, curarlos de sus odios, curarlos de sus rencores, curarlos de sus egoísmos y soberbias. Porque sin dudarlo podemos decir que cuando uno tiene arraigado esto
en el corazón, uno sufre, uno tiene como una enfermedad, uno tiene como una dolencia, y ¿por qué no decirlo? Un espíritu impuro que no pertenece al hombre en sí, pero uno lo tiene ahí arraigado en el corazón. Nosotros, encomendándonos a Dios, podemos hacer que salga esto, sin necesidad de ser un clérigo, es decir, un sacerdote o una religiosa. Dios nos envía y nos da también la capacidad para poder ayudar a otros y liberarlos de estas condiciones difíciles, que no solamente hace que la persona se encuentre insatisfecha, infeliz, sino que también hace que los demás estén de esa forma, insatisfechos e infelices. Ahora vendrá la pregunta: ¿te has acercado a Dios para poder llenarte de Él y después ayudar a una persona que tiene odios, resentimientos, egoísmo, orgullo, soberbia? ¿Has hecho algo para que esta persona sane espiritualmente? ¿Has llevado un mensaje de paz? Porque lo que hace aquí el Señor es escoger. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Saludos hoy miércoles a todas las personas que nos escuchan. Bueno, de igual manera el Evangelio del día de hoy viene con 2 apartados. En el primer apartado, Jesús escoge a los 12 apóstoles y les da poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades. En la segunda parte, Jesús los envía y los envía con algunas instrucciones. Dice: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. También en algún momento Jesucristo va a mencionar que quien quiera que rechace a estos apóstoles, ellos salgan, se sacudan el polvo de sus sandalias y salgan de ese pueblo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu paz.
Si no quieren recibir el mensaje, no se lleven tampoco nada de ese lugar, ni el polvo. Los apóstoles primeramente tienen que trabajar con el pueblo de Dios, aquel pueblo al cual se había manifestado Dios y había hecho una promesa. Sin duda el pueblo judío se encuentra esperando el reino de Dios, pero no lo han visto, no lo reconocen. Por eso Jesús envía a estos apóstoles para que les avisen que el reino de Dios ya está. Creo que aquí el problema está cuando uno no quiere reconocer, cuando uno no quiere ver la manifestación de Dios en nuestros ambientes, en nuestra vida. Nos cerramos. Y como ya hemos mencionado en algún otro momento, el reino de Dios, cuando llega a la vida de cada uno de nosotros, hace que desaparezca cierto tipo de situaciones que nos producen malestar. Pareciera ser que estamos sufriendo. Cuando hay injusticia, cuando hay maldad en el corazón, la persona sufre. Y por lo tanto, uno no puede vivir en paz. Eso es cuando no se está viviendo dentro del reino de Dios. El reino de Dios, como ya lo hemos mencionado muchas veces, es como lo describe San Pablo en la carta a los Romanos 14, versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ni dudarlo tantito que también en tiempos de Jesús, esto de la injusticia, esto de la maldad en el corazón se daba en los hombres, porque creo que lo traemos desde hace miles de años. Ahora, Jesucristo viene a ser una solución a ese tipo de problemas, porque cuando hay injusticia, la maldad del hombre se encuentra centrada en su corazón. Necesitamos pues abrir nuestro corazón a Dios para que Él venga a sanarlo. Ahora vamos a unos, ya te ha escogido a ti, y si estás escuchando este mensaje es porque Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. Ahora te está dando también una facultad de poder sanar a otros que están sufriendo de espíritus impuros, que están sufriendo de enfermedades del corazón, enfermedades del espíritu. Gente totalmente amargada, sumergida ahí en su egoísmo, en su soberbia, que no quiere dar un paso atrás. Y tú y yo podemos hacer algo por estas personas, llevarles un mensaje que pueda cambiarles o pueda darles otro giro en su vida, que puedan ser mejores. Ahora, preguntémonos, ¿lo hemos hecho? ¿Estamos realmente ayudando o llevando el mensaje de Dios a estas personas que sufren? Vámonos a la segunda parte. En la segunda parte, envía específicamente a los apóstoles al pueblo de Israel. Les advierte, no vayan a las regiones de los paganos, ni entren a los pueblos de Samaria. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Claro, para poder anunciar el reino de los cielos, lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es vivir el reino de los cielos, porque no hay otra manera mejor de anunciar el reino de los cielos que con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivirlo. Necesitamos pues mucho de la ayuda de Dios para que todo esto se vaya manifestando poco a poco. Pidámosle que nos ayude, que nos limpie y que nos purifique, y que también pues nos fortalezca para salir de aquellas cosas que podemos tener nosotros muy arraigadas en nuestro corazón. No vaya a ser que tengamos también nosotros este tipo de enfermedades y que al final también estemos haciendo sufrir a otros.
Con Dios todo se puede. Y si nosotros estamos pasando por esos momentos difíciles, Dios es tan poderoso que viene a sanarnos y a curarnos.